Muy buenos días, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de geometría con los chicos de segundo y secundaria. Todo lo expuesto en el video, chicos, debe ser copiado en su cuaderno. El tema que vamos a ver es los triángulos. Triángulo es la figura geométrica determinada por la unión de tres puntos no colineales mediante un segmento de recta. Yo tengo tres puntos A, B y C, las cuales lo uno mediante una línea recta. A esas figuras se va a llamar triángulo. Los elementos. A los puntos mencionados A, B y C se le va a llamar vértice. A la unión de esos puntos, por ejemplo AB, BC y CA, se le va a llamar lados. Tenemos ángulos. En un triángulo hay ángulos. Por ejemplo, lo que está dentro del triángulo se le va a llamar ángulos internos y los ángulos que están fuera se le llama ángulos externos. La notación, la representación matemática viene simplemente un triangulito y las letras que intervienen, en este caso ABC. Y eso se lee triángulo ABC. Cada lado tiene su longitud, su medida. En este caso AC vale A, AB vale C y BC vale B. Está su respectiva medida. Y el perímetro viene a ser la suma de esas medidas. Propiedad de los triángulos. Tenemos tres propiedades. Primera propiedad me dice que si yo tengo un triángulo y los ángulos internos, la suma de ellos va a ser igual a 180. Segunda propiedad me dice, si yo observo en el triángulo que tengo ángulos externos, la suma de esos ángulos externos es igual a 360. Tercera propiedad, yo observo en un triángulo que tengo dos ángulos internos, la suma de esos dos ángulos internos me va a salir el ángulo externo opuesto a ellos. En este caso, X va a ser igual a alfa más teta. Clasificación de los triángulos. De acuerdo a la medida de sus ángulos, tenemos el triángulo acutángulo. Es aquel triángulo donde sus ángulos interiores son menores a 90 grados. Tenemos el triángulo obtusángulo. Es aquel triángulo donde uno de sus ángulos es mayor a 90 grados. Tenemos el triángulo rectángulo. Es aquel triángulo donde tiene un ángulo de medida 90 grados, o sea, tiene un ángulo recto. Como tenemos en la figura, en este caso el ángulo teta es 90 grados. El lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa y los lados que están al costado del ángulo recto se le llama catetos, de acuerdo a la longitud de sus lados. Tenemos el triángulo escaleno. Es aquel triángulo que la medida de sus lados son diferentes. Y también la medida de sus ángulos también son diferentes. Triángulo isósceles. Es aquel triángulo que tiene la medida de dos de sus lados van a ser iguales. En este caso AC con CB, esas medidas son iguales. Y sus ángulos internos, en ese caso el que se le opone al lado, en este caso a A se le pone alfa. Y en este caso a esta A se le pone beta. En un triángulo isósceles, esos dos ángulos van a ser iguales. Triángulo equilátero. Es aquel triángulo donde la medida de sus lados van a ser iguales, van a tener la misma medida. Y los ángulos también van a tener la misma medida, van a ser iguales. Y su ángulo va a medir 60 grados. Tenemos algunas propiedades adicionales. Por ejemplo, esta figura, conocida como el boomerang, me dice que la suma de los ángulos internos me sale el ángulo externo. Esta figura de acá, que es la mariposa, me dice que la suma de estos dos ángulos va a ser igual a la suma de estos dos ángulos. Y esta figura de acá es el pescadito, donde la suma de los dos ángulos internos va a ser igual a la suma de los dos ángulos externos. Acá tenemos ejercicios que se van a desarrollar. Tenemos 8 ejercicios que vamos a desarrollar.
Ahora tengo actividad domiciliaria, que lo van a hacer en casa. Chicos, vamos a desarrollar los ejercicios. Ejercicio número 1. Ejercicio número 1 me dice calcular el valor de x. Tengo mi figura y voy a hallar el valor de x. A ver, tengo un triángulo rectángulo donde tengo sus respectivos ángulos internos. Entonces voy a aplicar propiedad. ¿Qué propiedad aplico? La primera propiedad. Entonces yo pongo del triángulo ABC, voy a aplicar primera propiedad de los triángulos, que es la suma de ángulos internos es igual a 180. Entonces voy a sumar x más 20 más x menos 10 más 2x menos 30. Es igual a 180. Entonces tengo x más 2x es igual a 4x. 20 menos 10 menos 30 es igual a menos 20. Esto es igual a 180. Menos 20 pasa al otro lado a sumar. Sería 4x igual a 180 más 20, 200. Entonces el valor de x va a ser igual. 4 pasa a dividir y 200 entre 4 es igual a 50 grados. Esa es la respuesta para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, en el triángulo ABC es equilátero. Tengo mi triángulo ABC es equilátero. Característica del equilátero, que las medidas de los ángulos, perdón, de los lados son iguales. Y también los ángulos son iguales. Todo esto sería. ¿Cuánto mide? Mide 60. En un triángulo equilátero, su ángulo interno vale 60 grados. Me dice calcular el valor de x. Listo. Vamos a desarrollar. Como yo sé que ABC es un triángulo equilátero, voy a ponerlo acá. Yo sé que el triángulo ABC es equilátero. Como es equilátero, ya sabemos que los ángulos internos valen 60 grados. De acá también todo esto. A mí me piden hallar x. Ahora, yo voy a observar este triángulo de aquí. ¿Qué triángulo es? El triángulo ADC. Entonces yo digo, del triángulo ADC. Observo el triángulo y veo dos ángulos internos y un externo. ¿Qué aplico? Tercera propiedad. Entonces yo digo que la suma de ángulos internos te sale el ángulo externo opuesto a ese. Entonces yo digo que es x más 60 es igual a su ángulo externo, que es 75. Sería igual a 75. 60 pasa a restar, sería 75 menos 60. X es igual a 15. Esa es la respuesta a la número 2. Ejercicio número 3. Me dice el ejercicio número 3, calcular el valor de x y me dan el gráfico. A ver, vamos a hallar el valor de x. ¿Dónde está x? Acá está. Vamos a hallar x. A ver, observamos la figura. Yo observo en el triángulo ABC que hay un ángulo externo y acá hay un ángulo externo. Entonces yo puedo estar pensando en la suma de ángulos externos. Me faltaría saber este ángulo externo. ¿Cuánto es? Para aplicar la segunda propiedad, la suma de ángulos externos es igual a 360. A ver, acá tengo un triangulito pequeño, entonces yo lo voy a colocar, por ejemplo, acá punto P, acá el punto Q. Entonces yo puedo decir, del triángulo PQC, que es este triangulito de acá, veo dos ángulos internos y un externo. Entonces, ¿qué aplico? Tercera propiedad. Entonces, acá le voy a poner alfa. Entonces, voy a aplicar tercera propiedad. Yo puedo decir que alfa, que es el ángulo externo, es igual a la suma de los ángulos internos. 60 más x. 60 más x. Entonces, el valor de alfa vale 60 más x. Yo sé este valor en función de x. Ahora voy a mirar el triángulo más grande. Ángulos externos, aplico segunda propiedad. Entonces yo digo, del triángulo ABC, la suma de los ángulos externos es igual a 360. Entonces sería alfa más 125 más 115 igual a 360. ¿Ya? Vamos a sumar entonces. Entonces tendría que alfa, pero alfa ¿cuánto vale? 60 más x, sería entonces 60 más x
más 125 más 115 sería 240. Entonces esto es igual a 360. 60 más 240 sería x más 300 igual a 360. 300 pasa a restar, entonces el valor de x va a ser igual a 60. Esa es la respuesta para el ejercicio número 3. Vamos a hacer el ejercicio número 4. En la 4 me dicen calcular el valor de x y me dan el gráfico. Entonces vamos a hallar el valor de x. A ver, yo observo en el triángulo ACD, es un triángulo isósceles. Entonces acá voy a mostrar que el triángulo ACD es isósceles. Característica del isósceles, que tiene dos lados que tienen la misma medida y va a tener dos ángulos que tienen la misma medida. Si esto es 2x, esto también va a ser 2x. Ahora, sigo observando el triángulo ACD. Tengo dos ángulos internos. ¿Puedo saber cuánto vale el ángulo externo? Sí. ¿Cuánto valdría eso? 2x más 2x, 4x. Ahora quiero que observen este triángulo rectángulo. Yo voy a decir, del triángulo rectángulo ABC, la suma de ángulos internos es 180. Entonces voy a sumarlo. Sería x más 4x, sería más 90, es igual a 180. Ahora aquí, x, lo voy a dejar x más 4x. 90 pasa a restar, sería 90. Desde ahora hay que tener presente algo, que un triángulo rectángulo, la suma de sus ángulos internos para un triángulo rectángulo va a ser igual a 90. ¿Ya? Porque este 90 va a salir a restar al 180. Entonces, x más 4x va a ser igual a 90. X más 4x es igual a 5x. Esto es igual a 90. Ese 5 va a pasar a dividir, y sería 90 entre 5 va a ser igual a 18 grados. Entonces, esa es la respuesta para la número 4. Ejercicio número 5. El ejercicio número 5 me dice calcular el valor de x y me dan el gráfico. A ver, vamos a observar el gráfico. A ver, observando el gráfico, yo veo que acá hay triángulos rectángulos y me voy a concentrar en el triángulo rectángulo BCD. Como es un triángulo rectángulo, recuerda que los ángulos internos de un triángulo rectángulo en este caso van a ser 90. O sea, la suma de estos ángulos me tiene que salir 90. Como acá yo tengo 2x, para que la suma sea 90 grados sería 90 menos 2x. Sumemos, a ver. 2x más 90 menos 2x, esos 2x se van a eliminar, me quedaría 90. Entonces ya tengo el ángulo D. Ahora, yo voy a observar del triángulo A, este punto le voy a poner P. Entonces voy a ver este triangulito acá. Voy a aplicar primera propiedad. El triángulo APD, tengo ángulos internos. Me faltaría este ángulo de aquí. Pero por ángulo opuesto por el vértice, esto es 4x. Ahora sí, ángulos internos, primera propiedad, la suma de ellos es igual a 180. Tendría que x más 4x más 90 menos 2x, esto es igual a 180. X más 4x menos 2x sería 3x. 90 pasa a restar, sería 180 menos 90, 90. 3 pasa a dividir, entonces 90 entre 3 va a ser igual a 30 grados. Y esa es la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. En el ejercicio número 6 me piden x más y más z más w y me dan el gráfico. Vamos a hallar esa suma. Entonces, observo la figura y veo, por ejemplo, voy a ver triángulos. Trabajemos con triángulos. Por ejemplo, voy a colocar acá letras. A ver, le pongo A, B, le pongo C,
acá le pongo D, acá le pongo E. Acá en este punto le voy a poner P también. Entonces, ahora, lo que yo quiero observar, lo que yo observo es en este triángulo ABC, o sea, este triangulito de acá. Observando ese triángulo, veo ángulos externos. Entonces acá también tendré un ángulo externo. Entonces yo digo, del triángulo ABC, veo ángulos externos, puedo aplicar segunda propiedad. Como no sé este ángulo cuánto vale, yo le voy a poner alfa. Entonces yo puedo decir que la suma de esos ángulos va a ser igual a 360. Sería entonces X más Y más alfa es igual a 360. Voy a hallar el valor de alfa y XY lo mando al otro lado. Tendría que alfa va a ser igual a 360 menos X menos Y. Porque están positivos, pasan al otro lado como negativos. Entonces voy a dejar ahí el valor de alfa. Yo necesito X, Y, Z y W. Ahora voy a seguir observando la figura. Ahora yo voy a observar la figura CPE. Miren este triangulito de acá. Este triangulito. Igual la misma idea. Veo ángulos externos para dicho triángulo. Me faltaría el ángulo de aquí. Pero como yo tengo alfa, yo sé que todo es 180. Este angulito de acá va a ser 180 menos alfa. Que la suma de 180 menos alfa más alfa debe salir 180. Entonces yo digo, del triángulo CPE, veo ángulos externos, segunda propiedad. La suma de ángulos externos es igual a 360. Entonces diría 180 menos alfa más Z más W es igual a 360. 180 va a pasar a restar. Y alfa, como está negativo, lo mando al otro lado para que sea positivo. Entonces tendría que Z más W es igual a 360 menos 180 es 180. Más alfa. Alfa pasa al otro lado con signo cambiado. Pero yo sé cuánto vale alfa. Acá lo tengo. Entonces tendría que Z más W más 180. Perdón, acá es igual, chicos, ya. 180 más, en vez de alfa voy a poner 360 menos X menos Y. Eso es lo que vale alfa. Entonces, menos X menos Y lo mando al otro lado para que sean positivos. Entonces sería menos X, acá es más X. Menos Y, acá es más Y. Más Z, más W. Esto va a ser igual. 180 más 360 es igual a 540. Y eso es lo que me piden. La suma de X más Y más Z más W es igual a 540. Ejercicio número 7. Me dicen, calcular X si AB es igual a BC. Me dicen que AB, acá le voy a poner que AB es igual a BC. Que BD es igual a BE. Que BE es igual a BD. Y me piden hallar X del gráfico. Entonces, vamos a colocar los datos. Me dicen que AB es igual a BC, o sea que AB y BC son iguales. Acá le pongo serruchito, acá también le pongo serruchito. Entonces yo digo que el triángulo ABC es un triángulo isósceles. Triángulo ABC es isósceles. Característica del isósceles, que tiene dos lados que tienen la misma medida y sus ángulos van a tener también la misma medida, van a ser iguales. Ahora, me dicen también que BE y BD son iguales, tienen la misma medida. Entonces acá pongo dos rayitas y dos rayitas. Entonces yo puedo decir que el triángulo DBE también es isósceles. Característica de isósceles, dos lados tienen la misma medida, sus ángulos también van a tener la misma medida. Entonces vamos a desarrollar. Como yo acá tengo un triángulo isósceles y no sé cuánto vale sus ángulos, le coloco un alfa.
Acá va a ser alfa y por ser isósceles, acá también va a ser alfa. Ahora, yo observo este triangulito de aquí. Tengo dos ángulos internos, puedo saber el ángulo externo. ¿Cuánto sería x más alfa? Este ángulo es x más alfa. O sea, este ángulo es la suma de los ángulos internos. Tercera propiedad. Ahora, como esto es un triángulo isósceles, los ángulos que están aquí van a ser iguales. X más alfa, esto también va a ser x más alfa. Entonces, ahora yo observo el triángulo que está aquí. Entonces yo digo, del triángulo ABD, ¿qué veo en el triángulo? Veo dos ángulos internos y un ángulo externo, todo esto, ¿sí o no? Entonces la suma de ángulos internos me sale el ángulo externo. Sería alfa más 30. Esto va a ser igual a x más alfa más x. X más alfa más x. Veo alfa en ambos lados. Se elimina. Me quedaría x más x, 2x igual a 30. Entonces, ¿cuánto valdría x? X va a ser igual a 2, pasaría a dividir. X sería igual a 15. Esa es la respuesta, chicos. Ejercicio número 8. Ejercicio número 8 me dice en un triángulo ABC. Entonces, lo que hago es dibujar un triángulo ABC. Ya acá lo tengo. Me dicen que la medida del ángulo B menos la medida del ángulo A es igual a 10 grados. Y la medida del ángulo A menos la medida del ángulo C es igual a 40 grados. Me dicen hallar la medida del ángulo mayor. Entonces tengo que saber de los tres ángulos quién es el mayor. Entonces, le voy a colocar ángulos internos. O sea, al ángulo A le pongo alfa, al ángulo B le pongo beta y al ángulo C le pongo teta. Entonces, yo sé por definición del triángulo ABC que la suma de ángulos internos es igual a 180. Sería alfa más beta más teta es igual a 180. Hay que observar quién de los tres va a ser el mayor. Vamos a reemplazar en los datos. Entonces, me dicen en el primer dato que el ángulo B menos el ángulo A es igual a 10 grados. ¿Quién es el ángulo B? Beta. Menos el ángulo A es alfa. Esto es igual a 10 grados. Vamos al siguiente. El ángulo A, que es alfa, menos el ángulo C, que es teta, es igual a 40 grados. De estos ángulos hay que saber quién es el mayor. Vamos a ver. De eso depende, eso hay que ver la resta. Tenemos que ver la resta. Entre alfa y teta, recuerda que en una resta el mayor siempre va primero. Entonces yo puedo decir que alfa es mayor que teta. Entonces yo puedo decir que alfa va a ser mayor a teta. En la otra ecuación tengo que beta menos alfa es igual a 10. Entonces ya saben que entre una resta el primero siempre es el mayor. Entonces beta menos alfa, beta es el mayor. Beta mayor de alfa y alfa va a ser mayor que teta. Entonces yo que tengo que hallar el ángulo beta. Entonces toda esta ecuación para poder hallar tengo que hallar alfa en función de beta y teta en función de beta. O sea, ellos tienen que tener beta. Entonces a esto le pongo ecuación número 1, a esto le pongo ecuación número 2. De la ecuación número 1 tengo que beta menos alfa es igual a 10 grados. Tengo que hallar el valor de alfa en función de beta. Si lo que voy a hacer es alfa que está negativo, lo paso al otro lado para que sea positivo. Y este 10 lo mando al otro lado para tener beta, 10 positivo, ahora pasa negativo. Entonces yo sé el valor de alfa, que es el valor de alfa beta menos 10. Entonces ahora de la ecuación número 2. Tengo de la ecuación número 2, alfa menos teta igual a 40. Alfa menos teta igual a 40. Pero alfa, ¿cuánto vale? Beta menos 10. Tendría beta menos 10 menos teta igual a 40. Entonces,
beta lo mantengo, menos 10 pasa al otro lado a sumar. Sería igual a 40 más 10, 50. Menos teta pasa al otro lado para que sea positivo. Yo voy a hallar teta en función de beta. Es 50, entonces lo mando al otro lado. Tendría que teta es igual a beta. Está positivo pasa negativo. O sea, sería beta menos 50. Ya tengo el valor de teta, ya tengo el valor de alfa en función de beta. Entonces, reemplazando. La suma de ángulos internos es igual a 180. Entonces yo tenía que alfa más beta más teta es igual a 180. Pero ¿cuánto vale alfa? ¿Cuánto vale alfa? Acá lo tengo. Beta menos 10. O sea, sería beta menos 10. Más beta. Más. ¿Cuánto vale teta? Teta, ¿cuánto valía? Beta menos 50. Es igual a 180. Beta más beta más beta, 3 beta. Menos 10 menos 50, menos 60. Este es igual a 180. Tendría 3 beta igual. 60 pasa al otro lado a sumar, sería 240. 3 beta pasa a dividir, 3 pasa a dividir, entonces el valor de beta es igual a 80 grados. Ese es el ángulo mayor para dicho triángulo.